de rojo es el poncho del chivote, un fragmento que dice así: yo creo que todo comenzó cuando el comisario asomó nomás en Cuchimarca un día domingo, después de la misa, y tocó el bombo y ordenó que suene la campana, y en media plaza nos dejó dicho un bando, del cual tuvimos que entregar nuestro trabajo, según se dijo, en obras comunales. Las obras comunales, 8 días enteritos cavando zanjas y plantando postes de luz. Garis, guarnis, tiernos, maduros, todos estuvimos obligados en las tales obras comunales. Solo el Pedro no se hizo presente. Y más mejores cuando le dijimos que venga a echar su contribución para tener la luz eléctrica, burlando nos dijo: una buena yuca les van a dar. Ya han de ver que los alambres han de pasar por nuestras cabezas derechito a las haciendas, y ni la luz del día nos han de dejar. Todo eso dijo, y tal cual así pasó. En este fragmento veo esa parte, como el escritor reunió los elementos de un lenguaje propio del entorno, y ahí podemos sacar la conclusión que fue un hombre del pueblo, un hombre que supo valorar el sentimiento de su entorno. Hablemos de Píllaro, de la gente, de los personajes que él conoció. Bueno, es lo que en este momento puedo manifestar. Vamos a seguir escuchando, no sé quién participa luego. Muchísimas gracias. Bueno, Marcelo Ruballes Marcelo nace el 9 de octubre de 1940 en Píllaro. Es abogado graduado en la Universidad Central, y también él paralelamente hace dos cosas: su ejercicio de abogacía y también su ejercicio de las letras. Ha incursionado en la narrativa, en la poesía, y en cuando hace los prólogos de los escritores. Entonces, entre una de las características de su obra es que dentro de la narrativa él origina, o él se crea personajes de la comunidad, del lugar donde está. Y de ese lugar donde está, él lo que hace es valorar un poco el lenguaje que hay mestizo, indígena, y que hasta ahora, que hoy nos estamos olvidando. Entonces, ese es el valor de la narrativa. Cuando hablamos de la poesía y eso, nos vamos a entender que a través de la poesía, él un poco fortaleció todo lo que es el paisaje de la Sierra Antigua. Todos los campos, las flores, los amaneceres, eso es lo que se puede ver en la poesía. Y otra de las cosas que yo creo que es importante, que a través de, cuando fue presidente de la Casa de la Cultura, un poco fortaleció esta cuestión de la, digamos que de la literatura, o de los literatos de ese tiempo. Creo que ese es un legado. El cuestionamiento que yo me hago, en cierta forma, es que ese banco de trabajo, pues, no se lo ve. ¿Dónde estará? Que conversábamos con Amparito, ¿no? Esos archivos que debería haber, debería existir, porque un pueblo sin memoria es que vamos siempre a la deriva, uno. Y lo otro que me parece súper importante también es que como él tuvo una representación dentro de la Concejalía de Amparo, consejero de la provincia, también encontró muchos elementos de la realidad, por ejemplo, de nuestra situación socioeconómica como ciudad y como provincia, que le permitió fortalecer sus personajes en obra. Es un poco para hacerle un breve síntesis de quién era Marcelo Ruballes. Les dejo ahora con
con David Guzmán, quien ha leído, es un voraz escritor y lector sobre todo. Entonces, para que hoy nos introduzca en este trabajo y aportar a este fortalecimiento. Buenas noches, pues muchas gracias por venir a esta cita. Veo nuevos amigos como Wilson, que nos conocimos hace unos meses, amigos, compañeros de la Universidad Técnica de Ambato, me acompañan Gina, John. Muchas gracias a Sandra también, que ha organizado este espacio. Yo le comentaba que tenía interés en hacer una reflexión pública sobre la literatura de la ciudad y sobre todo sobre este libro, Rojo es el poncho del Chirote. Bueno, yo he trabajado mucho como investigador, como crítico literario. Como decía Sandra, he estado en contacto muy cercano con editores, críticos de España, también con escritores de otros países, pero conocer muy cerca el trabajo editorial en España me ha dado también cierta perspectiva sobre lo que se hace en América Latina, cómo circula, cómo se valida, cómo se comenta, y sobre lo que se hace en Ecuador. Yo quisiera comenzar diciendo que esta novela, Rojo es el poncho del Chirote, debería tomarse en cuenta dentro de la literatura nacional, al mismo nivel que novelas de autores como Eliezer Cárdenas, o como Jorge Velasco Mackenzie, o como Abraham Munilla, o como Javier Vázquez. Como sabemos, hay unos centros en el país que permanecen a veces ajenos a lo que se escribe en las otras ciudades, pero el trabajo de un crítico, de un lector, en cierta forma, es tener un panorama general, en principio, de todo lo que pueda encontrar, de todo lo que pueda perseguir para informarse y dar como espacio, o a veces también relativizar el valor de ciertos libros, de ciertos autores. En este caso, yo he llegado a este libro por recomendación de un gran escritor de Guayaquil, de Miguel Donoso Pareja, que él tiene un librito que se llama Nuevo Realismo Ecuatoriano, y allí habla de esta novela, habla de forma muy elogiosa. Entonces yo la comencé a leer en Quito en algún momento, porque me llamó la atención justamente en ese panorama que hacía Miguel Donoso, en el que en cierto momento aplaudía, en otros denostaba a autores del país y trataba de buscar un poco como qué corrientes, qué líneas de escritura había. Se refería de forma muy yo diría que muy amigable incluso a la obra de Marcelo Roballo, sobre todo a este libro. Entonces, como yo he estado acá unos meses ya trabajando en la Universidad Técnica de Ambato, dando clases de literatura, pues me puse a buscar los libros de Roballo y a leerlos. Y claro, esta novela que yo en algún momento comencé a leer en Quito y la he acabado de leer acá mucho tiempo después, me ha sorprendido de forma muy especial. Una de las razones por las que me ha sorprendido es que circula muy poco. Veo que está editada por la Casa de Montalvo, que no tiene una reedición, y eso hace que sea un poco difícil de encontrar. No la he visto yo en las colecciones de literatura ecuatoriana que se publican, al menos en Quito. No se encuentra ya en las librerías, ni se exhibe, tampoco se habla mucho de esta novela. Entiendo que en el sistema, en el contexto de la provincia de Tungurahua, de los Andes centrales, Marcelo Roballo tiene cierto reconocimiento. Sin
Sin embargo, por ejemplo, no se puede leer un libro suyo en el internet, no hay, mientras que de otros autores se puede encontrar. Ahora bien, uno podría pensar que, como decía, me parece que Ángel Rama, un crítico literario, un crítico es el que hace la literatura, un crítico es el que le da relieve o le da importancia a cierto texto y en cambio deja de lado otros. Eso es cierto, pero también es cierto que un crítico no puede inventarse el valor de una obra, siempre está sometido a un criterio, al criterio de distintos lectores. El crítico lo que puede hacer es subrayar o señalar que entre muchas novelas, muchos textos que se escriben, algunos se destacan. Rama, por ejemplo, en un libro que es fundamental para comprender la literatura latinoamericana de los años 60, de los años 70, la gran literatura, digamos, la literatura del mundo latinoamericano. Él hace una operación muy curiosa, o más bien una operación cultural, política, histórica, en la que sin dejar de reconocer el valor, por ejemplo, de García Márquez o Vargas Llosa o Fuentes, que son los autores que todos más o menos conocemos, que tenemos como referentes de esos años. Él coloca en el centro de estos años en la literatura latinoamericana a otro autor, a un autor peruano que además es de la periferia del Perú, que es de Cusco, que habla sobre los Andes peruanos, que es José María Arguedas. Entonces, leyendo este texto, yo me acordé de eso que pasa, o de eso que hace Ángel Rama, que habla, que pone esta literatura, que es la literatura de José María Arguedas, que es un escritor que habla de los indios, que habla del mundo rural y que habla, una de sus novelas, que es la que más concentra la atención de Rama, que es Los ríos profundos. Es la novela sobre un niño que va contando cómo tiene lugar la rebelión de unas chicheras, de unas vendedoras de chicha en el Cusco. Y entonces este niño va contando desde su intimidad, desde su ternura también, todo lo que él descubre en estos años en los que él vive como interno en un colegio. Es muy interesante que un crítico, quizá el crítico más notable de estos años, que coinciden justamente con los años del boom, en los que la literatura latinoamericana se mundializa, es reconocida en todas las regiones del mundo, que ese crítico diga: el libro más notable no era 100 años de soledad ni La ciudad de los perros, sino eran Los ríos profundos. Y entonces crea una visión alternativa. Uno podría pensar que se podría hacer lo mismo en un nivel más, en una escala más pequeña, en relación con la literatura de Quito, de Guayaquil, incluso con la literatura de Manabí, de La Suay, de Loja. Es decir, bueno, el centro en realidad no estaba ahí, sino que estaba en el libro de este autor, porque es un libro que en el marco de las obras de Marcelo Roballo son una literatura en la que uno puede percibir, por ejemplo, cierta herencia de Jorge Casa sobre el tema indigenista, pero también cierta herencia de Pablo Palacio. Uno puede notar que eso está ahí latente en estos escritos de Marcelo Roballo. En no tanto Pablo Palacio, aunque de una manera, digamos, lateral, de una manera no directa, por la estructura que tiene el libro y que ya les voy a comentar. Entonces, eso es algo muy experimental, muy vanguardista. Pero también uno puede notar que este autor que aparece con cuentos, escribiendo cuentos en los años 70, que son unos cuentos, unos cuentos que lo pueden poner como un heredero de Pablo Palacio, pero también como un escritor semejante a Juan Andrade Heyman, por ejemplo,
es un escritor vanguardista también, que no se oye mucho, pero que tiene unos cuentos, unas prosas que rompen con cualquier idea de un relato convencional. Entonces uno está leyendo los escritos de Heyman o los escritos de Marcelo Roballo y ve que hay como unos saltos en el tiempo, en el narrador, que hay como un deseo irónico, cómico, de asumir muchas cosas que se perciben a nivel de la vida inmediata o de la calle. Digamos, son como textos escritos desde el inconsciente. Un escritor surrealista casi leyendo estos textos, que son cuentos de los años 70. Pero después de esta novela, que se publica en el año 1990, es una novela que al retratar el mundo campesino, el mundo de Chuquimaca, un pueblo cercano a Pichilata, que sé que está hacia el lado occidental de la provincia, él se concentra en contarnos la historia de este pueblo. Y al hacerlo, él crea una estructura, una arquitectura novelesca que es muy vanguardista. Que, por ejemplo, Jorge Casa no tenía esta estructura narrativa. Y si alguien intentó hacer algo así fue, por ejemplo, Jorge Rivadeneira, un escritor que tiene una novela que se llama Las tierras del Guaymás. Uno podría leer esa novela y compararla, por ejemplo, con Entre Mars de una mujer desnuda, que es de Jorge Enrique Dunn, que era de acá, ¿no es cierto? Entonces, esta es una estructura vanguardista, la de Entre Mars de una mujer desnuda, o la de Las tierras del Guaymás, o, por ejemplo, la estructura de Henry Black, que es la novela de Miguel Donoso, que es también una novela de estructura no lineal, donde no hay un narrador omnisciente o un personaje que cuenta la historia, sino, claro, Entre Más de una mujer desnuda hay varios niveles de narración, o en Henry Black también hay como un desplazamiento de los narradores. A veces narra un personaje que está soñando, otras veces narra una mujer que es uno de los personajes que sueña. O, por ejemplo, en esta novela de Jorge Rivadeneira, que es Las tierras del Guaymás, es como una novela de aventuras, pero narrada como una especie de lenguaje lleno de neologismos, de palabras que se va inventando, de perspectivas de narración diferentes. Entonces esta novela comparte esas características, y eso la hace notable, porque lo que leemos en esta historia es la historia del pueblo, pero contada desde cada uno de los personajes del pueblo. Entonces habla el sacristán con su lenguaje, con su mentalidad, habla el comisario, lo hace desde su mentalidad, con sus palabras, habla en cierto momento un labrador, y igual utiliza las palabras que usa un labrador y la mentalidad que tiene un labrador. Entonces es una novela muy compleja, muy rica por eso, porque parte de un examen muy fiel y muy agudo de una condición social y de una condición digamos singular de cada uno de estos personajes. Y todos estos personajes hablan sobre la decadencia de este pueblo Chuquimarca. La decadencia está ligada a el avance de la modernidad o del progreso. Entonces llega la luz, como nos veían Palito, después llegan los caminos, los tractores, después llega la ambición de los hacendados que van reduciendo la tierra de estos campesinos. Y en medio de eso aparece un personaje, que es el Chirote, que es Pedro Guato. Entonces Pedro Guato es un personaje que aparece, nunca habla Pedro Guato, además. Nunca vemos que Pedro Guato habla, sino que todos hablan sobre él. Todos hablan sobre Pedro Guato, pero en la novela nunca aparece él hablando en primera persona como los demás, con estos pequeños monólogos que él va intercalando para mostrarnos la realidad de ese pueblo, que está ligada a esta situación social de despojo, pero que está ligada también a este personaje. Entonces Pedro Guato aparece como un rebelde
que les comienza a decir que son ellos los que tienen que autoorganizarse, que tienen que traer el agua de una sequía, que tienen que ellos mismos abrir los caminos, porque los tractores que han llegado a abrir los caminos después aplanan las tierras de esos campesinos. Y entonces, por esa razón, Pedro Guato comienza a ser perseguido. Su familia, además, su mujer, como Pedro Guato tiene que irse del pueblo, se hace curandera, aprende ciertas artes sobre las plantas, sobre cómo curar a las personas. Uno de sus hijos muere, el otro vive con muchas dificultades, tiene que marcharse después del pueblo también. Y entonces todos recuerdan a Pedro Guato. Y a lo largo de la novela se cuenta que esperan que vuelva. Y a veces piensan que ya ha vuelto. Y lo han visto cruzar por la plaza o saben que está allá en el pueblo, pero aún no lo ven todavía. Otras veces la gente del pueblo comenta, siempre con un lenguaje muy, bueno, hay escritores, por ejemplo, que utilizan un lenguaje falsificado, que uno se da cuenta que ese no es un lenguaje popular o no es un lenguaje, de verdad. no es un lenguaje verosímil, digamos así, sino que hay como una intención de deslumbrar, de brillar, pero de una forma muy sincera. En cambio, en este libro, claro, los personajes cuando hablan con sus palabras y tienen su propio pensamiento sobre esa realidad. Como son ellos los que hablan, no hay un narrador, son muchos personajes, cerca de 20 los que intervienen y contando sobre la historia del pueblo. A veces cuentan su vida y siempre se atraviesa con esta historia del rebelde Pedro Guato y del despojo que había. Nosotros sabemos ya cuál es la dinámica del pueblo, cómo el sacristán, por ejemplo, ha reaccionado frente a la rebelión de la que hablaba Pedro Guato al comienzo, cómo hablan sus amigos, que en ciertos momentos se arrepienten de no haberlo apoyado más, otros que se han alejado del pueblo, cómo hablan las mujeres, cómo habla el comisario, estas mujeres que van a aprender de Micaela, la mujer de Pedro Guato, que ha quedado allí. Además, claro, hay otra mujer que le ha enseñado a Micaela las artes de la curación de las plantas, y ella también habla. Pero este personaje, claro, Pedro Guato, en toda esta reconstrucción que se hace, porque uno podría pensar, por ejemplo, también en grandes novelas como Pedro Páramo. Esta novela está como en esa línea, solo que en Pedro Páramo están todos muertos. Aquí en Chuquimarca, en lo que está el Poncho del Chinote, están vivos hablando sobre un personaje al que comienzan a mitificar. Entonces dicen, parece que está preso en la costa, o que ha participado en una rebelión en Esmeraldas, o que está en Quito, no saben bien dónde está, pero siempre hay noticias de que está preparando algo y que va a volver. Yo quisiera leerles un fragmento en el que habla uno de los comisarios. Dice, usted dirá que he sido y que soy muy duro con él. No, no es así. Claro que esta gentuza le habrá dicho que el Pedro Guato es una víctima, un héroe, un líder perseguido, pero para mí la ley no es más que un delincuente peligroso, un ladrón cebado y un pillo de 7 suelas. Nomás mire y estudie su prontuario. La primera denuncia se refiere a actos de sabotaje, destrucción de acueductos, robo de agua e incitación al delito. La segunda es de la misma naturaleza. Por tanto, se trata de temprana reincidencia. Estas dos denuncias ya son historia, porque gracias a que fueron presentadas oportunamente, se lo pudo capturar, enjuiciar y condenar. Parece que para entonces el cabrón no tenía mucha experiencia. Quisiera leerles cómo habla uno de los campesinos de la historia.
Bueno, por ejemplo, en el sacristán, el cura se inventan historias de las paracuchas, de las mariposas. Dicen, esas mariposas son las que traen el mal al pueblo, que ustedes se han portado mal. Los Andacuchas, de eso también. Y entonces, claro, algunos creen en esas mariposas, en las tandacuchas. Otros, claro, como Guato, eso es una invención, ¿no? Y crean al cura que se inventa eso. ¿Qué habla la mujer mujer de Pedro Guato? Dice, Atatá, Yasco, ¿no siente usted como que el aire está mareado? Sushi, mosco, sushi, array, ¿cómo me pican las pulgas del trasero? Array, nada mierda. Un perro muerto creo que está por aquí. Vamos nomás para otra parte. Venga por acá, pero no dejará que nos sigan los moscos. Otra vez las pulgas del trasero, array, carajo, mierda. Chi, moscos, chi. No crea que estoy zumbada, y disculpe nomás cualquier mala crianza que esté viendo, pero es que nomás acordarme y yo me entripo de las iras. Ya miren, el texto, así como otros textos de este escritor, está lleno de estas palabras, me entripo de las iras. Si usted supiera en lo que nos metió esta física percudida con su boca de trapos, ay Dios mío, no sé por qué me aguanto y no le hago un solo taco en el culo. Repito, disculparás por hacer cualquier mala crianza. Pero eso sí, con la cara limpia, así limpiecita como para mostrar a cualquiera y donde quiera. Y que me oiga bien la tiriciada. Si quieren al Pedro Guato, que le busquen, que le agarren, que le hagan lo que quieran, pero con documentos en la mano y no por los chismes de esta culifloja. Carajo. Bueno, la novela. Esos términos ahora ya no hay. Perdón. Esos términos ya no los utilizamos. pero sí existe. ¿O sí? En el campo, sí. Todavía yo no les he oído todavía. Ese término utilizado. Sí, pero por culifloja, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hace un retrato de la profesora. Esta novela es muy interesante porque en el fondo es una novela muy anarquista. Claro, no cree en el cura, no cree en la profesora, no cree en los hacendados, y queda este personaje que es un campesino rebelde que, digamos, justamente llama la atención sobre todos estos instrumentos que muchas veces son enviados desde afuera para someterlos, y tampoco les cree. La novela está como atravesada por unos textos que son como observaciones del narrador. A veces también hablan ciertos personajes, pero allí hay, digamos, que a veces están escritos como en una especie de verso. Bueno, dice, la profesora, claro, es la que termina por echarle de escuela al hijo de Pedro Guato. Dice, Guato Pujos Ambrosio, presente señorita, pero mira nomás dónde has puesto el amarillo. ¿Cómo se ve que no conoces ni amas a tu patria? Bruto, la patria es lo más grande que puede tener el hombre. La patria es más grande que la madre y el padre juntos. Pero ¿qué hago yo pasando el tiempo con semejante animal? En la hora del recreo te quedas de escribir 100 veces. La bandera de mi patria es de 3 colores, amarillo, azul y rojo. Ojalá así nunca te olvides cómo es nuestro bello país. Rudo. Guato Pujos Ambrosio, presente señorita. Estás con tu chimuro y lleno de alistín en patas y en manos. Ándate a tu casa antes de que contagies a los demás. Y dile a tu madre que te lleve con el médico de Pichilata y que no te esté curando con brujerías. Ya, Guato Pujos Ambrosio, ausente para siempre, señorita. Entonces, eso hace que el texto sea muy rico para poder interpretarlo no solo como una novela de la región y del país, sino como un texto que habla de la cultura, de la historia, de la mentalidad de los Andes centrales, y claro, de esta provincia de Tungurahua.
de la ciudad de Ambato, porque es una novela que intenta retratar con mucha profundidad y mucha minuciosidad esto que yo les he contado, los personajes, el conflicto y la mentalidad que está subyace, que está en el fondo de cada una de estas apariciones. Por ejemplo, aquí la maestra le dice: pinta la bandera, no seas bruto y ven, limpia. Y el niño ya no vuelve. O el comisario que le dice: eres un delincuente. Y nada más. David, se puede decir que esta novela o la obra de Marcelo Robayo, cuando tú escuchas, por ejemplo, que son cosas cotidianas que está pasando en una cultura, en mis sectores, me hace trasladar también a lo mismo que cuando tú lees 100 años de soledad, que es lo que dice García Márquez. Yo solo escribí los cuentos que me dijo mi abuela. Y ahí, cuando tú lees eso también, es como que es las cosas que suceden en ese pueblo, con las características, con incluso las palabras, puedes hasta ver los gestos a través de la lectura, y dices, está en la misma condición la obra de Marcelo Robayo. Ya, eso no te sabría decir con exactitud como el lugar que tendría en la literatura latinoamericana, pero en la literatura de Ecuador, en los años 80, en los años 90, aparecen estos narradores que yo mencionaba. Por ejemplo, cuando Eliezer Cárdenas aparece a fines de los 70, Pablo Movidia aparece a principios de los 80, o Velasco Mackenzie aparece también en los años 80. Entonces es contemporáneo de ellos, son más o menos de la misma edad, porque todos nacen en los años 40. Ahora, lo que él hace es algo muy interesante, porque en estos años, por ejemplo, El Rincón de los Justos habla sobre un barrio de Guayaquil, o la novela de Uvidia, El Sueño de Lobos, habla también sobre la vida urbana. Estaría más cerca, por ejemplo, de el relato sobre No Muriones por Luis Ceniza, que es un relato campesino mucho más, se remonta en el tiempo hacia atrás, es sobre un bandolero. Ese estaría un poco más cerca de esta novela. Esta es una novela sobre el mundo rural, pero es una novela escrita con las técnicas modernas, porque claro, lo que hacía Jorge Casa era que tenía un narrador omnisciente que iba contando todo lo que pasa. Andrés Chiriquinga salió de la choza, se fue a no sé dónde. En cambio aquí los que hablan son los personajes. Eso es algo muy nuevo. Él está retratando desde dentro del mundo rural ese mundo rural. Entonces yo decía, por eso se parece un poco a Los Ríos Profundos, que es una novela del año parece que del año 57, es una gran novela, y ahí lo que se relata es como la intimidad de un niño también. En este caso esta tiene muchos personajes, y lo que hacen este coro, esta novela coral, es retratar a un personaje, al mismo tiempo que se retratan ellos. Entonces así es como podría yo más o menos decir, está inscrita dentro de ese panorama. Ahora, hay otras novelas, por ejemplo, que uno puede ir a buscar y que han quedado un poco sueltas, olvidadas. Por ejemplo, hay una que se llama Guandal, que es de los años 70, que es como olvidada. O hay otro que es de Gonzalo Ramón, pero él es de Riobamba, me parece. Sin embargo, esa novela se publicó en Quito, tuvo cierto reconocimiento cuando se publicó. La que yo mencionaba también, Las Tierras del Maimás, que es de los años 70. Pero uno puede decir, esas novelas son como un preludio de esta, porque de esta o de Polvo y Ceniza. Entonces uno dice, aquí hay una literatura que no se le ha prestado atención, no se la ha visto. Como yo contaba al comienzo, Guillermo Rosso habla de esta novela, pero no hay ediciones que uno pueda conseguir, no se la ha puesto en un programa de difusión amplio en el país. Entonces uno tiene la noticia, pero
claro, tiene que venir a Ambato para encontrarlo. Y otra pregunta, si quieren preguntar, compañeros, es un conversatorio abierto y es... Quiero hacer una A ver. pregunta. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, la manera que va contando le transporta a uno a los personajes. Pero tengo una inquietud. En la novela Rojos del Poncho del Chirote, ¿cuáles son los escenarios realmente donde se desarrolla la historia? Solamente, no, pero solo se refiere a Píllaro o también hay otros lugares, por lo que son varios personajes. Es como, hablaríamos así como una especie de Macondo, que se refiere a un solo sitio. Porque aquí no. Claro, el escenario es Chuquimarca, Chuquimarca, pero yo estuve preguntando dónde queda ese pueblo. no existe. No, o sea, me han dicho distintas cosas dónde queda. Ya el nombre. Me han dicho que queda cerca, o sea, yo he preguntado, en el libro aparece que es cerca de Pichilata. O sea, ¿dónde queda Pichilata? En Ingaurco abajo, pero esto es solamente un barrio. No, pero Por las viñas. El camino va a pegar por Píllaro Es como de Patas. donde ti, por ahí. siguiendo el río Pato. O sea, queda para este lado, ¿no? Es un lugar místico. Si lo viene, ¿no? Termina yendo. Ya, Sí, entonces sí, estuve no, preguntando, y entonces me decían si queda hacia el occidente, No hay. queda por ahí, dicen que queda incluso en la frontera con Cotopaxi, cerca del corazón. Claro, yo estoy preguntando a gente de aquí, pero yo diría que tal vez la comparación con Macondo no le favorece mucho, porque Costeño. claro, esta es una forma de escribir diferente y pertenece a otra época. Entonces, en la época en la que aparece, que es el año 90, alguien puede decir, pero esto está como atrasado en el tiempo. Y ahora se hacen novelas sobre la ciudad, sobre en los años 90, pues estas novelas que les he contado son sobre todo urbanas. Pero, como podría decir, se ha quedado como detenida en el tiempo. Lo que uno va a leer encuentra que es una novela moderna sobre un tema que puede resultar arcaico, tal como sucede en los ríos profundos. Entonces, el crítico Ángel Rama, lo que Ángel Rama es quizá el crítico, como les decía, el crítico más importante de esa época, porque hay otros críticos, ¿no? Hay como en España, en México, en Buenos Aires. Ángel Rama es de Uruguay, sin embargo vive en Venezuela, vive en Estados Unidos, después en Francia, y muere bastante joven también. Y entonces este crítico, cuando dice que el centro de esta literatura está ahí, en los Andes del Perú, y que el centro de esa novela es una novela de ese mundo campesino, es como que un poco nos da otra idea de lo que es el mapa de la cultura latinoamericana, porque claro, el boom literario es sobre todo un fenómeno editorial, es decir, es un fenómeno de interés comercial más que de interés cultural. Pero si alguien como Ángel Rama se pone a hacer el panorama, el mapa, encuentra que hay muchas literaturas, hay mucha oralidad, hay muchos más escritores que esos que quedaron consagrados en el mundo. Y entonces en ese mapa que él hace, que es muy amplio, entonces habla de escritores del Brasil, de escritores de regiones a veces que están como desconectadas de los centros urbanos. Al hacer ese mapa, él dice, entre todos estos libros, este es el que me parece como más original y más central. Entonces yo estoy haciendo más o menos lo mismo, pero en una escala más, yo digo, bueno, de estas novelas que se han publicado, esta que parece un poco,
de tema campesino, que ya no se escribe, sin embargo es moderna. Entonces ahí ya hay una especie de convivencia de mundos, de un mundo campesino y de un mundo moderno. Es lo mismo que pasa con esa novela de Arguedas. Ahora, ¿por qué a Rama le interesa esa novela de Arguedas como centro? El centro, además, ni siquiera es del Cusco, sino que es una ciudad más pequeña, es Huancayo. Claro, lo que pasa con esa novela y con ese escritor es que él retrata las mitologías de esa región. Y esas mitologías están como atravesando la novela, están como en lo profundo de la mentalidad de los indios del sur del Perú. Y es lo que pasa aquí también. Miren, la gran mitología de esta novela en realidad es la existencia imaginaria ya de un rebelde. Entonces, miren, yo también leyendo esto, pues yo pensaba en Daquilema, por ejemplo. O sea, Daquilema es como un rebelde también, ¿no? Y entonces eso crea otro tipo de lectura sobre la historia de una región o la historia de un continente, como es el caso de Ángel Rama, que hace como, es el centro de la historia de los indios del sur del Perú, porque esos indios son como la entraña de la mayúscula América. Entonces uno también puede decir lo mismo del Ecuador. Los indios de las Andes centrales son la entraña del país, y retratarlos en su vida campesina y hacerlo con esa lucidez y con esa profundidad y con esa ética también, que es reproducir su pensamiento, pues es reproducir la entraña, lo que está más adentro del país. Entonces, decir, eso es muy importante y debe ser conocido. ¿Alguien pregunta más? Edgar. Y crea este personaje como Pedro Guato, que se convierte en un símbolo de la rebelión, de la voz, de la imagen de quienes reivindican todos los problemas sociales que tenía en esa época. Ahora, Marcelo Robayo debe estar incluido con muchas lecturas de la época, de novelas con ciertas características parecidas, pero sobre todo él rescata el lenguaje de su pueblo. Me parece que es fundamental la manera como conversa, cómo habla su circunscripción. Y desde luego, él aporta enormemente con el tipo de descripción de novelar, de contar, de manejar las imágenes de cada uno de los personajes que son propios, porque son incluso lenguajes que nos han llegado, que todavía tenemos cierta resonancia de tanta palabra que utiliza Marcelo en toda su obra. Y a mí me parece muy loable que se hable de este tipo de obras, que se rescate, que se ponga en evidencia escritores que han hecho este tipo de trabajos. Y Marcelo Robayo era un hombre de izquierda, un hombre que buscaba la reivindicación social, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es importantísimo hablar de estos trabajos. Y como tú bien decías, hay que buscar la manera de que se pongan en evidencia, que se reediten las obras. Marcelo Robayo prácticamente es un desconocido, incluso para nosotros, porque se hacían ediciones cortísimas, no sé, de 500 de 1000 ejemplares, como mucho. Por eso es que no se puede encontrar obras de él. Siento que tiene unas dos más de narración, y además como poeta igual es magnífico. Pero yo realmente estoy reconocido y agradecido de que podamos hablar de estos escritores. Qué bueno que sería trasladarlos a los colegios, trasladar a la universidad nuestra, aquí del sector, para que se conozca, se profundice en el trabajo que ya han hecho. Porque aquí todos solos hablamos de los 3 Juanes y padre de